Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast llamado Ajolo Podcast. Mi nombre es Bianca García. Estaremos hablando sobre el tema de los asesinatos a periodistas y hoy nos encontramos con nuestros compañeros Dianey López, José Lozano, Fernando Bonilla, Valeria Farelas, Ana Flores, Jesús Gaitán, Brenda Jiménez y Francisco López. Nosotros somos estudiantes de comunicación y nuestra carrera se basa en estudiar las técnicas y herramientas para transmitir mensajes de manera eficiente y creativa. Existen varias ramas de ella misma, como es periodismo, relaciones públicas, mercadotecnia y publicidad, entre otras más. Esta carrera dura 4 años, que equivale a 8 semestres. Como estudiantes de comunicación, nos interesa poder difundir este tema. Bueno, y les dejo con mi compañero Francisco, que les dará la introducción del tema. Bienvenidos al día de hoy a Ajolo Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante polémico. Es miércoles de polémica y vamos a hablar sobre los asesinatos a periodistas en México, ¿no? Como dice la organización Periodistas Sin Fronteras, México se ha convertido en un paraíso para la violencia contra la libertad de expresión, así haciendo que en 2021 seamos del top 5 países más peligrosos para ejercer la libertad de expresión. También compartimos lugares con Yemen, India, Afganistán y Rusia. Entonces vamos a empezar a hablar sobre este tema. Pues como ya lo mencionó nuestro compañero Francisco, este tema de los asesinatos a periodistas pues es algo que está ocurriendo bastante en este año. Este tema pues es bastante delicado, pero pues es algo de lo que se debe hablar. Nosotros, estando en esta carrera de comunicación, debemos, pues creo yo, darle voz a este tipo de situaciones. Y es sabido que en Latinoamérica es difícil ejercer el periodismo y pues toda esta situación alerta a quienes como nosotros pues están cursando esta carrera. Así que hoy tenemos con nosotros a algunas personas para que nos den su opinión sobre el tema. Está con nosotros Valeria Farelas y Fernando Bonilla. Gracias, compañeras, por esta gran bienvenida y una calurosa introducción. Y bueno, me gustaría empezar a profundizar un poco en este tema con un dato un poco alarmante, pues sabemos que este año, el 2022, se ha convertido en un año donde se han asesinado más periodistas en lo que va del siglo XXI. Así es, las cifras han aumentado muchísimo desde el año 2017. Ahora, como sabemos, han sido 27 periodistas que han muerto en lo que llevamos del año. Lamentablemente estas cifras pues van más allá de lo que serían las muertes de nuestros compañeros periodistas, pero Pues mira, la verdad, más allá de las lamentables cifras, es súper importante comprender las causas de la violencia contra los periodistas y comunicólogos. Y como lo plantea un gran comunicador y periodista, que es el doctor Javier Steinau, el principal problema que nunca nos debemos olvidar es el problema social, que yo creo que todo el mundo niega, pero lo sabemos y lo vemos, que es la crisis que atraviesa nuestro país. Porque los sectores del Estado y el crimen organizado han optado por intimidar y secuestrar a los comunicadores que denuncian estos abusos en todas las regiones del país. Así es que las cifras, más allá de las muertes, aumentan muchísimo más por las agresiones físicas y verbales, las extorsiones, las amenazas de muerte. Y bueno, esto ha hecho que la profesión sea una profesión peligrosa y que haya muchísimo menos interés en tener que estudiarla. Pero más allá que de eso, también la intervención, porque muchas personas se van impunes por todo este tipo de acciones. Pero para eso me gustaría que Brenda nos brindaras tu discusión acerca de este tema. Bueno, Fer, como sabemos, y ustedes ya lo mencionaron, en el sexenio del actual presidente han existido pues bastantes asesinatos hacia los periodistas y activistas, contando un número de 151 de ellos, de acuerdo a la SEGO. Pues siendo realistas, en el ámbito laboral, los comunicólogos y los periodistas han tenido bastante miedo al expresar su opinión al respecto, y también las nuevas estrategias para estos medios digitales. Y bueno, sabemos también que la situación lamentablemente seguirá existiendo. Ahora bien, todo esto nos ha hecho hacernos la pregunta, que es: ¿quiénes son los culpables de toda esta situación? Conocemos a los principales afectados, los cuales son los periodistas, que sin razón aparente desaparecen tras una ardua investigación sobre un caso. Esto lo hacen únicamente haciendo su trabajo. Esto hace especular a la gente y a los medios que los culpables de estas desapariciones tienden a ser principalmente los funcionarios públicos y el crimen organizado. Esto debido a los últimos archivos que dejan los periodistas sobre sus investigaciones, definiendo así la población vulgarmente con la frase "se metió donde no debía". Esto nos da a entender que realmente encontraron información que no debía ser expuesta al público, o al menos esto es lo que nos hacen especular.
Claro, compañero, y un punto a destacar es que la prensa mexicana se encuentra amenazada y es tratada como el enemigo, y aún con eso corren el riesgo y se ven obligados a refugiarse lejos de sus casas, silenciando su trabajo. Y la principal razón de los crímenes es porque investigaban a la corrupción política y del crimen organizado. Pues como sabemos, a lo largo de los años en México se han censurado a la prensa y desde los altos mandatarios. Anteriormente los periodistas podían existir de forma anónima, pero en la actualidad no hay forma de esconderse. Al tener acceso a la nueva tecnología también nos abre un mundo de peligro. Pues actualmente estudiando comunicación nos damos cuenta de todo lo que está atrás de los medios. Respecto a las teorías funcionalistas que se enfocan básicamente en solamente el emisor y muchas veces se olvidan del receptor. Llegamos a pensar no llegan a pensar en cómo pueden afectar a las demás personas a través de lo que vemos en las redes sociales o en los medios masivos. Desgraciadamente las teorías solamente se enfocan a engañarnos y esto siempre ha existido. O al menos tú, Jesús, ¿qué opinas al respecto? Sí, creo que es un tema muy complicado como comunicólogo. Hablando ya del gobierno, de la respuesta que ha dado sobre estos asesinatos, el presidente, su actitud fue criticar a la prensa en vez de ayudarla, como verlo como una actividad peligrosa e irresponsable. En este caso el presidente debe actuar pronto y dejar de escudarse y asumir que la culpa fue de gobiernos anteriores y asumir la responsabilidad. Incluso como lo mencionas, hemos visto casos en los que en la misma mañanera del presidente se han visto reporteros pidiendo ayuda y protección, pues están tratando de exponer una verdad que todos estamos viviendo y que es necesario ser informada. Esto debido a que todo nos afecta como sociedad. La respuesta que da el mismo presidente es: ok, yo te brindo protección, pero ¿a cambio de qué? Y creo que ni siquiera hubo una respuesta como tal. Simplemente, desgraciadamente para las familias de los periodistas que expusieron su caso, pues amanecieron muertos días después o incluso ni siquiera han sido encontrados. A todo esto nos referimos a que el miedo ha invadido a toda la sociedad y nosotros, como estamos siendo encaminados hacia ese mundo, por supuesto que tenemos miedo, porque al parecer México lo único que nos ha demostrado es que tener libertad de expresión ya no es una opción. Sí, claro, como lo mencionamos, este es un tema sumamente complicado y damos el pésame a todas las familias que han sufrido estas pérdidas tan lamentables. Sin embargo, pues sabemos que a pesar del miedo, la realidad siempre sale a la luz. Y al respecto, ¿ustedes qué opinan, Pepe y Ana? Claro que sí, Brenda, muchísimas gracias. Concuerdo contigo mismo y con las opiniones de todos mis compañeros aquí presentes. A lo largo de este podcast hemos podido dialogar y compartir distintos puntos de vista. Y obviamente cabe decir que es muy importante que el periodismo en la actualidad es una de las carreras más riesgosas y más inseguras en todo México. Pero debemos tener en cuenta que sin esta carrera también perderíamos de primera instancia a las personas que nos brindan la información de primera mano y que debe ser obviamente veraz y concisa. Asimismo, también imagínense todo el problema que tendríamos en la actualidad sin estas personas. Solamente piénsenlo un minuto y imagínense el descontrol total que tendríamos de la sociedad y de lo que está pasando en el mundo día a día. ¿O tú qué piensas, Ana? Sí, Pepe. Bueno, el hecho de querer cumplir con un sueño, que es hacer un cambio en la sociedad y en tu país, no debería de ser un miedo para quedar en un escondite. Sin los periodistas no existirían los medios de comunicación y sin medios de comunicación viviríamos de tal modo que no sabríamos qué sucede más allá de nuestro entorno. Es por eso que son tan importantes en este rubro y exigimos más protección para ellos. Cerramos este programa agradeciendo la dedicación de nuestros compañeros y aquellas personas interesadas en este tema. También quiero darle las gracias a todos los compañeros por regalarnos un poco de su tiempo para hablar de estos temas y pues darle voz a esta situación. La comunicación, herramienta más poderosa para el desarrollo de la humanidad. Fortalezcamos la verdad y la razón con la comunicación.